Sí, de verdad, recibido aquí con mucho gusto en la oración de la misericordia y me atrevo a mostrarte de esta manera en estas escrituras hebreas nuevamente la pantalla de amor al prójimo. Pues naturalmente porque eso es lo que tratamos de promover todo el tiempo, toda la vida. La Iglesia se ha comprometido de alguna manera a llevar a cabo el amor al prójimo, que en todo momento se conozca en la Sagrada Escritura el amor que debemos de tener al prójimo, el amor a Dios y el amor al prójimo. Pues hoy quiero darte las gracias, hermano, por todo lo que nos has acompañado en estos días. Y fíjate que hoy vamos a hablar del apóstol San Juan. Ya no es el profeta San Juan Bautista. Antes del día 24 se vino escuchando mucho el pasaje de San Juan Bautista desde el tiempo en que nace hasta los tiempos proféticos, donde él lleva a cabo una obra de preguntarle a Jesús a través de sus discípulos si él es el que ha de venir, y se confirman las escrituras a través de Isaías. Hoy el Evangelio y la primera lectura pertenecen al apóstol San Juan, al apóstol que de una manera convivió un poquito más con Jesús, un poquito de más encariñado con Jesús. Porque mira, hay tantas cosas malas que podemos pensar y que las gentes que tratan de destruir nuestra fe hacen tantas conjeturas, querido hermano, que de verdad es detestable para nosotros que la sociedad se comporte de repente así y no tengan el mínimo respeto. Sobre todo a nuestro Salvador, a nuestro Mesías, a Jesucristo Maestro, a Jesucristo Redentor del mundo y Dios mismo, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? Porque mira, como se habla del discípulo amado, muchos han tomado como bandera de que Jesús también entendía a gente que tiene alguna intimidad con gente del mismo género. Y hablan ellos de que, bueno, pues que ese discípulo amado se le decía así porque, bueno, pues que había una relación con Jesús, y que de ahí quieren tomar mucho partida a estas personas que promueven y dicen este tipo de cosas. Y no quisiera yo de verdad abundar en ello, pero es algo que lo quería dejar plasmado para que no se piense mal. Y entonces nosotros vamos a utilizar que es el discípulo más cercano a Jesús, el más joven de todos los 12, y al final es el que termina haciendo todo lo que se conoce como el Corpus Juánico, que si tú alguna ocasión por ahí del mes de octubre, septiembre estuviste con nosotros en la hora de la misericordia, te diste cuenta cómo lo fuimos abarcando y tratando de entender. Es todo un compendio enorme de información en la que nos hace ver a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, como el que hace los milagros enviado del Padre, y que, bueno, a final de cuentas Él es la palabra. Desde su mismo prólogo en el Santo Evangelio de Él, hasta lo que es el libro de Apocalipsis, escrito allá en la isla de Patmos, en Asia, donde Él fue recluido a razón de que Dios nuestro Señor lo salva también de algunas situaciones complejas. Pues hoy la primera lectura es por parte de Él, y Él nos da una clara indicación en la que reconoce a Jesús y que la carta le escribe después, y donde Él dice, bueno, pues que les escribimos esto, dice, para que estén alegres y su alegría sea completa. ¿Qué escribe Juan en esta carta? Escribe y describe esa vida en la que se ha hecho visible nuestro Señor, y que da testimonio. Él haga de cuenta que está haciendo un testimonio claro y pertinente de lo que le tocó ver y vivir con Jesús. Y dice, no puedo negar lo que hemos oído, lo que hemos hablado, lo que hemos sentido y lo que hemos visto en la cercanía con Jesús. Nos está dando con alegría su testimonio en esta primera carta de San Juan. Para efectos de todo esto, como veíamos en este responder al inicio de nuestro salmo, lo vuelve a recalcar, dice, alégrense justos con el Señor. Y cuando hablamos de justicia, querido hermano, de veras que debemos de entender que la justicia es algo de la moneda
que no queremos ver o que la misma iglesia de repente no quiere hacerte ver. Te quiere hablar del amor y de que siempre el amor de Jesús, y naturalmente no podemos dejar de ver esa cara. La cara de la otra moneda es la justicia, pero bajo argumentos de que no podemos estar con miedo ante nuestro Señor. Nosotros sabemos que la justicia la promueve el Señor y que es justo y es amoroso, aparte de ser poderoso. La justicia nos lleva tarde que temprano a entender a nosotros que si hacemos algo mal, pues por justicia nos tocaría prácticamente hacer algo que pagara esa situación en la que hemos quebrantado la ley de Dios, porque lo que hemos hecho es alejarnos de Dios. Una vez que empezamos con el pecado, nos alejamos del Señor, nos alejamos de Dios, el que nos creó. A final de cuentas, repetimos una y otra vez un pecado, a lo mejor de desobediencia. Pero con todo esto, hermano, yo quisiera que te quedaras con la idea de que la misericordia del Señor definitivamente es mayor y que mientras tengamos vida, hagamos nuestro arrepentimiento, nos acerquemos a la oración en un camino cambiante a nuestra manera de vivir en el pecado, pues siempre lo vamos a tener en las manos del Señor, esa aceptación que nos da la oportunidad de seguir viviendo para llevarlo a cabo. Yo no quisiera, querido hermano, que te quedaras con una idea de que el Señor pues permite de todas estas cosas como venganza, ¿no? Los permite como parte de un Padre que es severo, que no tolera las cosas que haces mal, que si por misericordia te acercas y te das cuenta de que todo lo hace Él y que no hay nada que no te pueda perdonar si Él así quiere, pues con esa idea quédate, porque te reconforta y te llena de alegría y paz para que sigamos luchando en este mundo, tanto en la batalla espiritual como en el día a día, en lo material. En el Evangelio también del apóstol San Juan describe él mismo cómo es que él llega ahí, después de la resurrección de nuestro Señor, a encontrarse con la tumba vacía. Y ahí en el apóstol San Juan, en su descripción, en ese capítulo 20, muestra cómo corrió Pablo junto con él después de que las mujeres, así dice, avisaron que ya estaba solo el sepulcro, que lo habían abierto y que no había guardias. Él corre primero, pero no entra, llega Pedro y él se da cuenta de que ya están pues las vendas y el sudario a un lado. El Señor ha hecho nuevamente el milagro redentor de todos nosotros. ¿Y a través de quién te llegan el perdón de los pecados? ¿Quién justifica lo que tú por fe crees? ¿O tú lo justificas a través de tus obras? La reparación del pecado de desobediencia con el Señor fue tan grande que todos estos años nos ha tocado vivirlos hasta antes de la era de Jesucristo. Y en esta época mesiánica en la que vivimos, seguimos nosotros trabajando con la idea de agradar a Dios, aquellos que se esmeran. Y ha habido santos que le han agradado a Dios durante toda la época de la salvación, desde los profetas mismos. Y hoy por hoy pues también hay profetas que nacen con el designio de Dios para anunciar su evangelio, como pudiera ser un sacerdote. Pero si el sacerdote también tiene que estar preciso, tiene que estar en oración, para que también con las oraciones que tú pides para que Él llegue a la santidad y con ello se haga un pueblo santo, pueblo que ora por su sacerdote, sacerdote que ora por su pueblo, naturalmente los va a hacer santos. Y el Señor te invita a que lo hagas, y así como ese apóstol que terminó siendo santo, el apóstol San Juan, pues pídele al Señor que mande el auxilio a través del Espíritu Santo en sus diferentes dones y nos dé el entendimiento de hacer estas cosas maravillosas que hizo San Juan, escribir acerca de Jesús, llevar a cabo la obra de Jesús mismo. Pues vamos, hermano, a ver que ahí San Juan después escribe el libro de Apocalipsis, del cual hoy tantos hacen una base y tantos hacen pastores que son sensacionalistas, que son alarmantes, que te hacen sentir miedo a través de lo que pueda suceder. Creo que por ahí tampoco es el que tiene fe, no tiene miedo. Hablábamos de esa misericordia del Señor, que es bastante fuerte, la misericordia del Señor. Una vez que tú experimentas la misericordia del Señor, lo que menos puedes sentir es un miedo.
Con esa idea quédate, hermano. Estaremos hablando de la misericordia. También ayer me preguntaban, gracias por los comentarios, que por qué decía yo que qué hacía Jesús en el templo hablando con los entendidos de la ley. Bueno, pues nada más voy a resumir rápido. Cuando llegan los 12 años en cada judío, es presentado también en el templo, porque es en el momento en que también se cree que él ya tiene razón suficiente para entender entre el bien y el mal, lo que ellos llaman la tendencia al mal o la tendencia al bien. No quisiera utilizar las palabras hebreas para no hacer cierta alusión a una vanidad, querido hermano, pero se llama el sonjará. Digo, no me quiero quedar tampoco con ello para que veamos que lo hemos estudiado. Entonces, bajo ese criterio, la gente lleva a los jovencitos a hacer lo que conocen la fiesta del Bar Mitzvah, donde él ya puede sentarse en la sinagoga y a través de lo que haya estudiado o de lo que quisiera él exponer, porque se le empieza a dar participación, y por eso es el caso de Jesús, que entra a la sinagoga y ya a raíz de su Bar Mitzvah, de su presentación como caballero que puede tomar decisiones entre el bien y el mal, puede pedir un libro de los escritos de alguno de los profetas y hacer una plática respecto a un tema en específico desde una sensibilidad literal o desde una sensibilidad profunda. Como dice nuestro Señor, escudriñen las Escrituras. Y esto es lo que pasaba en ese momento con Jesús. Se queda en el templo, sí van a la fiesta, sí van ahí, pero también era la presentación de Jesús porque era la manera en la que Él estaba ya ahí, platicando, haciendo su Bar Mitzvah, su festividad con ellos, de poder platicar y juntarse con ellos y pedir un libro y pedir otro escrito o otro manuscrito de los que tienen para hacer un entendimiento y llegar a un consenso. La escritura así se lleva a cabo el entendimiento entre los judíos, y a eso se le conoce como estudio del Midrash, un estudio que, como por ejemplo en la Iglesia Católica, pudiera hacer los estudios catequéticos de a lo mejor de San Juan de la Cruz, de Santo Tomás de Aquino, pero esto lo hacen en consenso los judíos en manera de opinión, y ahí en la sinagoga es donde se lleva a cabo este estudio. Con esta idea, querido hermano, quisiéramos que quede aclarado, ojalá, y si tienen alguna otra cosa que podríamos conversar, con gusto lo investigo, si no lo sé, y si no, lo compartimos. Y hoy por hoy, pues nos damos cuenta del gusto que tenemos a San Juan, para poder elevar nuestra plegaria al Señor y pedirle al Señor que nos permita, así como San Juan, entender todo lo que nos ha mandado. Pues con esta alegría, querido hermano, vamos a decirle al Señor que, como dice la escritura hebrea que te estoy mandando en la imagen, amor al prójimo, porque el Señor todo lo hizo por amor al prójimo. Jesús todo lo que hizo fue por amor al prójimo. Y el Espíritu Santo todo lo que hizo, hace y va a ser por el amor al prójimo, que el prójimo somos nosotros. Pues digamos en el acto de confianza: Señor Jesús, en ti yo confío. Señor Jesús, en ti yo confío. Señor Jesús, en ti yo confío. Aquí tienes tus 15 segundos, hermano, para hacer tu ofrecimiento, tu agradecimiento a nuestro Señor a través de San Juan Apóstol de esta festividad del día lunes. Y con esta alegría vamos a decirle también al Señor que pues vamos a hacer el ofrecimiento al Padre, al Todopoderoso, a pedirle la misericordia. Y te platicaré ya después de la misericordia, querido hermano, más profundo, un poquito más adentrado en lo que es la misericordia y el antecedente de la misericordia. Pues vamos con gusto a decirle: Señor, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su pasión dolorosa, ten misericordia de todos nosotros. Ten misericordia de aquellos que nos extraviamos en el camino al conocer a Jesús, los que no queremos entrar a ver la realidad, pero finalmente nos animamos
y nos encontramos que el sudario está a un lado y las vendas están ahí, que tú has hecho el milagro en nuestra vida. Ahí los jovencitos, ahí las jovencitas que se animen a acercarse como las mujeres que llegaron al sepulcro, pidamos por ellas, sobre todo en estas épocas difíciles y en estas situaciones que vienen, que de repente no entendemos. Señor, nosotros queremos ser diferentes. Queremos como jóvenes levantar las manos, elevar nuestros ojos también hacia el cielo y nuestras plegarias que las tomes en tus manos. Queremos nosotros, Padre eterno, decir que te amamos, que no queremos que nos aborrezcas como sociedad, pues nos hemos equivocado. Queremos, Padre eterno, elevar nuestras manos, llevar nuestra oración para decirte, te amamos, Señor, te damos gracias, Creador nuestro. Y todo esto te lo ofrecemos en el nombre de tu propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que por sus santas llagas, Señor, redimió al mundo y a mi pecador. Gracias, hermano, en la hora de la misericordia. Que tengas muy buena tarde y muy buena noche. Dios te mande un alivio en todo lo que tengas y te conceda una paz en tu corazón. Hasta pronto, muchas gracias.